A continuación, Este Oeste. Buenas noches y bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a conversar un poco acerca del conflicto que se ha venido dando en el área de Israel, Palestina, el área de la Franja de Gaza y los acontecimientos que se han dado ahí en las semanas recientes, que ha, por lo menos en esta etapa, culminado con un cese al fuego que se decretó durante esta semana. Vamos a conversar acerca de este tema y para eso nos acompañan hoy acá en el estudio Hans Quevedo, quien es politólogo y catedrático universitario de la URL. Bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña también Philip Chicola, quien es politólogo también de la UFM. Y don Roberto Wagner, catedrático universitario e internacionalista también de la Universidad Francisco Marroquín. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenidos a los tres y gracias por acompañarnos. Y vamos a poner un poco en contexto el tema, vamos a tratar de poner un poco la versión, la parte histórica, que lleva varios aspectos. Es un tema que despierta siempre muchas pasiones, esto, tanto desde el punto de vista ideológico, en algunos casos desde el punto de vista religioso, pero particularmente lo vamos a enfocar un poco a esta realidad, la población que vive en ese terreno, en ese territorio, y que ha estado en disputa, o por lo menos ha tenido mucho conflicto, especialmente en épocas más recientes. Y vamos a hablar un poco justamente de esto, y les pongo un poco sobre la mesa el tema, cómo ponemos en perspectiva, en la parte esta histórica, desde el punto de vista de lo que pasó en el siglo XX, básicamente, para acá, en 1917, después de la Primera Guerra Mundial, donde el reino, todo lo que había sido el imperio otomano, incluso toda la presencia de Prusia en todo este sector y demás, generó una disyuntiva. ¿Qué hacían con un territorio palestino? Y terminaron dándole lo que se le llamó un mandato al gobierno británico sobre el territorio. En 1917 se otorga ese mandato y culminaba justamente en 1948. 1947-48, que es cuando se da el segundo hecho histórico, que Naciones Unidas emite una resolución donde recomienda la partición de este territorio en dos estados, uno judío y uno árabe. A partir de ahí hablamos un poco de la historia de lo que ha sucedido en este sector del mundo desde entonces, así que empiezo contigo, Hans, pongamos un poco en perspectiva eso que pasó, las condiciones que se dieron durante el siglo XX, que nos llevan a las condiciones que tenemos hoy en ese sector del planeta. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, muy buenas noches. Pues sin lugar a dudas es un hecho internacional, es muy interesante, bastante complicado. Y qué bueno hablarlo. Realmente Guatemala es un país que lógicamente es un actor importante del reconocimiento del Estado de Israel, y creo que como guatemaltecos nunca somos ajenos a los acontecimientos que ahí suceden. Yo creo que ya usted lo hizo muy bien, hizo una muy buena cronología de algunos hechos, ¿verdad? Sin embargo, también vienen otros hechos, que fue la famosa Guerra de los 6 días, que sin lugar a dudas marca mucho de algún elemento la fuerza del Estado de Israel, la fuerza precisamente militar, y no digamos la situación política que después se vivió, ¿no? Y que de alguna manera pues marca inclusive que crezca Israel, se genera más territorio, y de alguna otra manera marca el paso de lo que sucedieron muchísimos años después, ¿verdad? O sea, realmente es increíble, ¿verdad? Realmente es un estado en medio de tanto estado árabe, ¿verdad? De mayoría musulmana, diría uno, cómo ha sobrevivido Israel con eso, ¿verdad? Realmente, pues aparte de reconocer, de alguna otra manera se ha jugado mucho en relaciones internacionales acá. El apoyo de Estados Unidos ha sido fundamental, y diríamos así también Israel ha jugado un papel hacia Occidente también, de que son como víctimas, diría yo, ¿verdad?, sobre los hechos que han ocurrido, ¿no? Y de alguna otra manera pues hemos visto a veces como a los palestinos como los malos también del asunto, a veces un poco injusto, a veces, pero es la forma como se han manejado a veces estos estados. Yo pienso también que de alguna otra manera el mundo ha visto ahí como una bomba de tiempo,
el mundo se ha encontrado buscando, ¿verdad? A veces las elecciones, las últimas inclusive de Estados Unidos, siempre presentan ese tema, ¿verdad? Hay una muy fuerte sociedad, grupo dentro de Estados Unidos influyente, como en otros países como Argentina, podríamos decir también, en donde pues hay unas minorías muy fuertes judías que lógicamente también han influido en esto. Entonces, pues hay que verlo en ese contexto de que también, aunque se ha buscado pues buenas opciones de negociar, de buscar la paz, de lo que se llama, por lo difícil que ha sido, ha habido pues, buenos actores en su momento, inclusive una vez compartieron hasta un Nobel de la Paz. Sin embargo, es un gran pendiente, yo diría, a nivel de las medios internacionales del mundo, este caso, este lugar aún sigue siendo una cuestión de mucho que hay que hacer, y de alguna otra manera pues, vemos que los medios internacionales como que están perdiendo la batalla en eso. Roberto, hablando un poco de la población, porque se habla mucho ahora del término del pueblo palestino. Sin embargo, el término pueblo palestino realmente no es tan histórico. Surge casi especialmente en el año 67 para acá, con el crecimiento de la OLP y ese tipo de actores. Pero antes de eso, los pobladores del territorio que se denomina Palestina eran de muchas razas, etnias, religiones. Había mucha dispersidad en ese sentido en la población en el sector. Bueno, sumando esto al contexto histórico que preguntabas antes, lo que sucede es, previo a lo que es la creación del mandato tipo B sobre los territorios que eran previamente del Imperio Otomano, que se termina de derrumbar en 1921 y se crea lo que es ya la República de Turquía, primero hay que reconocer que la repartición de esos territorios fue de la forma más arbitraria que se pudo haber dado, entre Francia e Inglaterra particularmente, que son dos actores que tienen mucha responsabilidad en lo que está pasando, pero que le pasaron esa responsabilidad a actores como Estados Unidos y que no están metiendo las manos en el fuego ahora. Sobre esto tenemos que recordar, el Imperio Otomano en un momento dado tenía una religión oficial, el Islam, pero a través de la religión, a través del idioma y a través de otros elementos, una administración que en un momento dado fue bastante eficiente, logró aglutinar a todos estos grupos nómadas, a bastantes tribus, beduinos, bereberes, selyúcidas, en toda la región, que poco a poco, conforme va creciendo el crecimiento del imperio, después al interno, la administración por sultanatos que tenía, va perdiendo ese poder de unidad interna, ¿no? Y entonces nos encontramos, cuando se hace la repartición, territorio palestino que tiene un número considerable de judíos, pero también tiene un número considerable de cópticos, de selyúcidas, también tiene hay muchos musulmanes, claro está, pero también hay muchos cristianos. Entonces, vemos toda una tendencia árabe, digamos. Exactamente, así, vemos una amalgama y muchos que mantienen una cultura milenaria tribal, que es muy común en esta región, y también nomádica, que también es común en varios países en la región. Entonces, esto después llegan los ingleses, y realmente los ingleses tienen una capacidad para manejar las cosas a través de un divide y vencerás. Y ahí vemos, porque durante todo este tiempo vemos etapas históricas. Mucha gente dice, este conflicto es bíblico y esto conflicto no, vemos periodos, amplios periodos de historia en donde conviven pacíficamente. Y entonces, donde en todo caso el enemigo en común eran o los romanos, o los otomanos, o los británicos, sí, eran los extranjeros. Los ingleses que manejan esta situación y empiezan a aprovechar un divide y vencerás. Pero previo a todo esto también ya surgió lo que es el sionismo, la visión del sionismo, y que es bastante amplia, y bueno, no nos daría tiempo para un programa, pero la visión política que venía y hablaba que para terminar la persecución al pueblo judío tenemos que tomar en cuenta los oleajes antisemitas que se dan en este momento, particularmente en Francia, el famoso caso Dreyfus, en Rusia bajo los zares, una cuestión terrible, pero previo, justo en esa etapa, una cuestión terrible. O sea, al principio del siglo XX empieza a haber una migración natural al territorio palestino de parte de estos pueblos judíos en Francia, en Europa Oriental y en la misma Rusia. Porque surge la tesis de Teodoro Herzl del Estado judío. Necesitamos crear un Estado judío porque esto es lo que pone fin a la diáspora. Entonces, esta idea cala muy bien, un gran grupo de intelectuales apoyan esta idea, y entonces ahí vemos estas dos corrientes que empiezan a converger precisamente después de la creación del mandato ya a inicios del siglo XX. Agreguémosle una variable más, porque mientras tenías el sionismo en Estados Unidos, la declaración de Lord Balfour, que es el
que es parte de lo que quería el mismo mandato. Que es la base del mandato británico y el reconocimiento de la necesidad de un Estado judío hacia finales de la Primera Guerra Mundial, mientras a nivel político hay que crear un Estado judío. Los británicos estaban en plena alianza con los árabes para derrotar al Imperio Otomano en el frente del Medio Oriente. Entonces también realmente son los británicos los que llegan a asusar un poco la estabilidad natural que Roberto mencionaba, y que diríamos que antes con los romanos siempre se logró la coexistencia de estos pueblos. Lo que viene a complicar un poco más el tema durante el siglo XX es que la región adopta una importancia en su carácter geopolítico nunca antes visto, porque antes la importancia básicamente eran líneas de comunicación, el estrecho de Constantinopla, que era la salida del Mar Negro al Mediterráneo, pues obviamente siempre bajo el control del Imperio Otomano después de los turcos, y a partir de mediados del siglo XIX con el estrecho del Sinaí. Pero como la matriz energética del mundo, O sea, el canal de Suez. el canal de Suez, Empieza a generar una relación. Irán. Correcto. y al final lo que termina sucediendo es que conforme la matriz energética del mundo empieza a migrar más hacia los hidrocarburos, la producción petrolera en la zona del Golfo Pérsico adopta una importancia geopolítica para Occidente. Entonces, la presencia de las grandes potencias, dígase Gran Bretaña y en Francia, se vuelve de importancia geoestratégica. Entonces ahí es donde vemos la lógica de por qué Gran Bretaña y Francia presionan tanto para repartirse los territorios. Y que a estas alturas, fíjate, en esa época que estamos hablando, en la primera parte del siglo XX incluso, no había presencia estadounidense en el sector de la manera en que había británica o francesa. Solamente económica. Desde Estados Unidos sí logra, cuando ve que todos se están lanzando, es donde desde ahí empieza a crear una alianza estrecha con Arabia Saudita, que se mantiene hasta el día. Y sobre hasta el día, y que tiene que ver con los hidrocarburos. Sí, y cuando, por ejemplo, al final son las dos guerras mundiales las que cambian el balance de poder. Porque la Primera Guerra marca el retroceso de los otomanos y la llegada del Occidente a ejercer control directo sobre la zona. Pero la Segunda Guerra Mundial también marca la decadencia de Francia y de Gran Bretaña. Y con el inicio de los procesos de descolonización, y sobre todo con la Declaración de Naciones Unidas de 1948, se toma la decisión de otorgarle la independencia a todos los mandatos británicos y franceses, del cual va a surgir Siria, va a surgir Líbano, va a surgir Irak, y eventualmente va a surgir la necesidad de repartir el territorio palestino. Pero un comentario rápido. El concepto Palestina viene del nombre que los romanos le dieron a la provincia, que era la provincia de Filistín, que era de los filisteos. Mientras que el nombre de la provincia para los habitantes de la zona era Samaria al norte y Judea al sur. Entonces, desde ahí viene también la... Si usamos esos dos términos, porque justamente el movimiento sionista del que hablaba Roberto, lo que plantean es que por razones bíblicas lo que les corresponde son Judea y Samaria, que incluye no solo el territorio actualmente que está en disputa, sino que incluye Jordania, incluye el Líbano y incluye parte de Siria, dentro de lo que sería Judea y Samaria de una forma integral. El regreso a las tierras de los hijos de Israel, Eretz Israel. Israel. Entonces, todo esto es para poner un poco el contexto de esto que estamos hablando, que no hemos ido a la discusión de que si la parte de los musulmanes y los judíos y la parte bíblica, histórica y de Mahoma y todo, no hemos tocado eso porque no es en este momento el centro de la discusión. La discusión surge realmente de finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, y terminando con la parte que estábamos hablando, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, la decadencia de Francia, de Inglaterra y demás, pero el surgimiento entonces de Estados Unidos como potencia y de la Unión Soviética, y ya como una potencia que empiezan a ser actores importantes en la región, incluyendo Irán, Irak y todo lo que estaba más allá todavía de Samaria. Vamos a ir al corte, estamos acá en este oeste, por